Los diferentes actores del sector salud analizarán en Think Health el evento anual que realiza la Cámara de Comercio y de Turismo Dominico-Suiza, las oportunidades para acelerar el acceso a la innovación en salud y medicamentos a través de acuerdos de entrada gestionada en el país. Durante la actividad que se realizará el próximo martes 28 de marzo, el sector público, el sector privado, la academia, las organizaciones no gubernamentales discutirán sobre la inversión en salud de vanguardia y decisiones basadas en datos. Hoy recibimos en nuestro magazine a Jaime Cepín, quien es profesor de la Escuela de Salud Pública de Granada, con un doctorado en Economía y licenciado en Derecho en Economía de la Salud. Ha realizado estudios en la Universidad de Oxford, en Harvard, y actualmente es miembro del Comité de Expertos de Políticas Farmacéuticas de la Organización Panamericana de la Salud. Jaime, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, si estás en Granada, para ustedes allá. Sí, buenas tardes, Roberto. Un placer estar con vosotros y encantado de saludarte. Gracias. Sería bueno comenzar explicando qué es esto de medicamentos, de acceder a medicamentos a través de acuerdos de entrada gestionada en el país. ¿Qué es estar a la vanguardia en medicamentos, en tratamientos, en materia de salud? Sí, muchas gracias, Roberto. Sí, durante los últimos años, la mayoría de los países europeos, occidentales, han tenido una preocupación constante, que es el financiar medicamentos de alto coste. Sí. Muchos medicamentos de alto coste llegan al mercado con unas características un poco especiales. Muchos de ellos llegan al mercado con suficiente evidencia. En vez de venir con un ensayo fase 3, que es decir, con un comparador directo, vienen con un fase 2, diríamos que no tienen toda la evidencia completa, pero como hay enfermedades donde hay una gran necesidad, se aprueban antes al mercado. Los acuerdos innovadores, los acuerdos de entrada gestionada, lo que hacen es cambiar, esto es muy importante, cambiar el mecanismo de financiación. Intento explicar. El mecanismo de financiación tradicional es: hay una enfermedad, hay un medicamento, lo compro, lo pago, con independencia de los resultados en salud que el medicamento produzca. Eso está muy claro. El método innovador consiste en el paciente, enfermedad, medicamento. Si el medicamento no produce los resultados en salud que estaban previstos, no se paga. Pero, por ejemplo, para entenderlo un poco, estamos hablando de un tratamiento sobre todo de medicamentos de alto costo, ¿no? Sí. Para que la gente entienda que aquí lo conocen sobremanera porque hay enfermedades catastróficas, sobre todo cánceres, etcétera, en toda su variedad, que necesitan de medicamentos de alto costo, que unas veces son subvencionados por el Estado, subsidiados por el Estado, etcétera. Cáncer. Hay una casa farmacéutica que produce un medicamento X. En este nuevo modelo por resultados sería, bueno, yo llego a un acuerdo con la casa, me suple los medicamentos y cuando vea los resultados en la aplicación de esa enfermedad, de ese padecimiento, entonces pago el medicamento. Efectivamente. Existen muchas modalidades, tú has explicado una de ellas, pero existen otras muchas. Voy a poner un ejemplo real. Leucemia, tipo de cáncer, leucemia de última línea, paciente que ha fallado varios tratamientos previos, y existe un tratamiento en España, un tratamiento concreto, que tiene un precio concreto. El gobierno de España ha llegado a un acuerdo con el laboratorio de que paga el 50% del precio del fármaco. Claro. Si el paciente sobrevive más de 18 meses, ¿por qué más de 18 meses? Porque el ensayo clínico, es decir, la evidencia nos decía que los pacientes que estaban en ese ensayo clínico tenían una supervivencia de 18 meses. Con lo cual, si los pacientes en la vida real tienen una supervivencia igual que la del ensayo clínico, pagamos el medicamento completamente. Claro. En el caso que el paciente fallezca con una supervivencia menor que la del ensayo clínico,
no se paga la cantidad completa, se paga el 50% o se puede modular, incluso se podría modular según los meses de supervivencia. Por eso te comentaba, Roberto, anteriormente que la novedad de este mecanismo de diferenciación es que no se paga por caja de medicamentos, se paga por su estado en salud. Lógicamente, esto tiene sentido con medicamentos de alto coste porque la monitorización también tiene un coste. A eso quería preguntarle, porque eso nos puede llevar a decir, bueno, ¿quién monitorea la efectividad de ese medicamento? Porque influyen varias cosas en el proceso. A mí me parece genial ahora que lo voy entendiendo, esto que se está poniendo a prueba, sobre todo en Europa. Bueno, adelanto el 50% de ese medicamento para tratar la leucemia. El papelito dice, para que la gente entienda, que, o sea, la casa farmacéutica, el laboratorio dice que tiene efectividad, prolonga la vida por 18 meses. No la prolonga, bueno, se queda el 50%, pero no pago el resto. Ahora, ¿cómo se verifica esto? Porque influyen muchas cosas. ¿Cómo se aplica el medicamento? ¿Se aplica como lo dice la casa? ¿Se aplica en las condiciones? ¿Se almacena en las condiciones que dice la cosa? Para poder ver la efectividad real de acuerdo al ensayo clínico que ha habido con el medicamento. Sí, Roberto, haces una pregunta muy pertinente. Pero vamos a ponernos en el contexto. Esto no funciona para todos los medicamentos. Claro. Para que te hagas una idea, en países como España, que financia alrededor de 10.000 medicamentos, solamente 15 tiene este tipo de acuerdo, ¿vale? Yeah. Segundo elemento importante, estamos hablando de patologías donde hay una relación directa entre la enfermedad y el medicamento. Déjame que te ponga un ejemplo. No tiene que ver con diabetes, porque tú puedes ser un paciente con diabetes, tomas el medicamento, pero si desayunas mal, no haces ejercicio y tal, tu diabetes se afecta. Aquí estamos hablando, como el ejemplo que te he puesto anteriormente, leucemia linfoblástica aguda, última línea, pacientes que no tienen alternativa y el medicamento es la única alternativa. ¿Quién garantiza? Efectivamente, que cuando tú eres paciente de última línea, diríamos la adherencia al tratamiento es 100%. Yo creo que poca gente deja el tratamiento cuando te han dicho que tienes una potencialidad. Has hecho comentarios muy importantes del tema del almacenamiento y tal. Lógicamente, como te he dicho, son medicamentos muy específicos, con una característica muy específica. Y en el caso de España, Inglaterra, Francia, los países, hay una base de datos específica donde el médico del sistema público, porque esto ocurre principalmente en el sistema público, es el encargado y responsable de registrar los datos del paciente. Vuelvo a insistir, esto en un país como España, solamente 15 medicamentos tienen este acuerdo, con lo cual diríamos que no es algo que es la práctica habitual del médico, sino en un algo masivo, número muy paciente. El médico sabe que por las características del paciente tiene que registrar los resultados de salud. En muchos casos son resultados que ya se tienen, por ejemplo, son variables clínicas, de analíticas, y en otros casos son datos, como hemos visto anteriormente, de supervivencia, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿quién monitoriza eso? El sistema público con una base de datos que es de registro público. Ya, estamos hablando de 15 medicamentos en España. ¿Desde cuándo España lo está aplicando? ¿A qué enfermedades, quizás las 3 más importantes, está enfocado este acuerdo de medicamentos versus resultados? Bien, a ver, esto ya ocurre desde hace mucho tiempo. Podríamos retrotraernos a Inglaterra, 2007, también en Australia a partir del año 2007, 2008. España tuvo algún acuerdo de este tipo, diríamos, a nivel regional, posiblemente a partir del año 2011, 2012. Si estamos hablando de España a nivel nacional, que son los acuerdos, diríamos, más trascendentes, podemos decir que es los últimos 5 años. A partir del año, básicamente, 2015, 17, 18, ya tenemos este tipo. Me haces una pregunta muy interesante. ¿De qué patología estamos hablando? Pues básicamente podemos centrarlos en 2 grandes líneas de patológicas. Uno es cánceres, pero cánceres muy específicos y, como te he comentado, última línea de tratamiento, es decir, son pacientes que ya han fallado la primera línea, que suele ser quimioterapia, han fallado una segunda línea, que suele ser medicamentos biológicos, y llegan a una tercera línea, que suelen ser medicamentos que se conocen de genéticos, ¿no? Claro. Segunda característica de medicamentos
que tienen este tipo de acuerdos son lo que se llaman medicamentos huérfanos para enfermedades raras. Sí. No sé si esté al corriente, enfermedades raras son aquellas enfermedades que son muy poco frecuentes. Sí. Y acaba ahora de recordarse el día de las enfermedades raras hace apenas 3 semanas o algo. El 28 de febrero, correctamente. Exacto. Efectivamente. Y son enfermedades que tienen unas características un poco especiales, y es que cuando estamos hablando de diabetes o de colesterol o de asma, es muy fácil hacer un ensayo clínico con 15.000 pacientes. Claro. Cuando estamos haciendo un ensayo clínico por la atrofia muscular espinal, enfermedad degenerativa, es muy difícil hacer un ensayo clínico con 200 o 300 pacientes. Claro. Con lo cual, cuando estos medicamentos llegan al mercado, como he comentado al principio de mi intervención, llega una evidencia muy limitada. Por eso, muchos de los medicamentos huérfanos para enfermedades raras que llegan a España llegan con una fase 2, no tenemos ni siquiera un fase 3 de ensayo clínico, no tenemos comparador, y están dentro de este acuerdo de pago por resultados, con lo cual, en muchos casos, como te comentaba anteriormente, se monetizan los resultados y el pago final del fármaco va dependiendo de los resultados que se han acordado previamente. Entonces, resumiendo, oncología última línea y enfermedades raras. Ya. Desde el punto de vista de la ética médica, de la ética farmacéutica, pregunto por lo siguiente: cualquiera pudiera, después que lo está escuchando, decir, bueno, son medicamentos que se han probado hasta una etapa, quizás por la naturaleza de la enfermedad no puede hacerse un muestrario, como usted decía, de una enfermedad rara, de tener 200 incluso pacientes, porque son enfermedades raras y muy puntuales. Y quizás hay quien pueda decir, bueno, pero eso está un poco reñido con la ética, porque al final están cogiendo de conejilla de India o conejillo de Indias a una persona que tiene una enfermedad que está ya en un nivel o un grado terminal, por llamarle de alguna manera, que la gente lo conozca, con un medicamento que no ha pasado por todas las pruebas. ¿Qué respuesta hay para ello? ¿Es éticamente aceptable utilizar estos medicamentos que no han completado toda su fase de prueba clínica en pacientes y enfermedades determinadas, como es el caso? Sí. A ver, como recuerdas, al principio de intervención lo dije, no quería decir que no tuviera evidencia, de hecho no he dicho que no tiene evidencia suficientemente robusta. Claro. ¿Vale? Con lo cual sí hay evidencia, porque estos fármacos, todos ellos han pasado una fase preclínica muy importante, 3 o 4 años, una fase clínica de fase 1 y están en una fase 2. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no llegan a fase 3? Pues precisamente por el dilema ético. Porque si ya tenemos algo que está funcionando en fase 2, ¿por qué tenemos que esperar a fase 3? No podemos esperar, no tendría sentido que empezar a aplicar este fármaco ya en fase 2, cuando hemos visto que está funcionando con algunos pacientes. Con lo cual, pero lo que ocurre es que el pagador público dice, ok, yo estoy dispuesto a que estos pacientes que tienen unas grandes necesidades reciban un tratamiento previamente, pero no estoy de acuerdo en pagarlo totalmente. Quiero poner en contexto, cuando hablamos de alto coste, porque a veces se nos olvida de lo que estamos hablando, y voy a poner un ejemplo concreto de un fármaco que se financió en España hace unas cuantas semanas, unos cuantos meses. El precio de un fármaco que está financiando el sistema público español y que posiblemente en República Dominicana llegue a unos cuantos años, cuesta 2 millones de euros. No sé cómo a la moneda. Sí, pero cuando digo 2 millones de euros, no es 2 millones de euros el tratamiento. Es 2 millones de euros una dosis única. Es un tratamiento de una dosis única para enfermedad concreta. En mi charla hablaré del producto, el nombre comercial y tal, la patología. Pero eso está ocurriendo. Y existen otras patologías que no pagamos 2 millones de euros, pero la más frecuente, para el ejemplo que te comenté anteriormente de la leucemia linfobética aguda, 350.000 euros. Con lo cual, cuando hablamos de alto coste, no era el alto costo que consideramos al pasado, que era 3.000, 15.000, 20.000, 30.000 dólares. Ahora estamos hablando de tratamientos que cuestan 200, 300.000, 400.000 dólares.